Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Ya estoy aquí una semana más para tratar un nuevo tema sobre misterio, conspiración, actualidad, noticias, temas variados. Cada día pues tocará uno diferente. Ya sabéis que podéis dejarme abajo en los comentarios o escribirme si queréis que hable de algún tema en concreto. Así que vamos a empezar con este nuevo programa. Como ya habéis visto en el título, vamos a hablar de qué es exactamente el Kali Yuga, que se habla mucho en estos términos y en estos tiempos de hoy en día. Así que sin más preámbulo esta vez, vamos a comenzar con el programa. ¿Qué es el Kali Yuga? Los indios hablaban del Kali Yuga. El Kali Yuga no es más que lo que sucede en otras religiones, como se conoce el fin de los tiempos o el apocalipsis en la Biblia. Es un momento de cambio en el mundo. También los aztecas hablaban de ello y muchos otros pueblos de la antigüedad tenían estos ideales y estas ideas sobre el fin de los tiempos. Tenían todos muy claro que llegaría un momento donde desaparecería. Pero en todos estos textos no nos queda claro a qué se referían. No sabemos si se refería al fin del planeta, si la Tierra desaparecería por algún medio o método cósmico, algún terremoto o algún tornado o incluso algunas mareas, inundaciones que puedan arrasar, o si arrasaría el planeta por un meteorito o la mitad de la humanidad. No sabemos exactamente si se referían a la humanidad, a la civilización o al planeta, o si ni siquiera se refería a nada de esto, sino a algo meramente espiritual. Vamos a esclarecer un poco las ideas, a aclarar cuáles eran los diferentes puntos para que os quede más claro qué es exactamente el Kali Yuga y cuál es la diferencia que puede haber con otros términos como apocalipsis o fin de los tiempos. El Kali Yuga es, como ya os he comentado, un periodo que aparece en las escrituras hindúes. También se le llama a este periodo era de riña o era de riña e hipocresía. Y realmente las palabras Kali Yuga es una conjunción de dos palabras. Yuga sería como un ciclo continuo y Kali sería la oscuridad. Es como si el planeta tuviese una cuarta parte de virtud. Así que mucha gente la ha asociado a los tiempos que corremos hoy en día. Tampoco se determina exactamente en estos textos cuánto va a durar este periodo. No sabemos si durará un año, si durará un siglo, dos. Recordemos que el tiempo a nivel cósmico y a nivel espiritual siempre se describe como un periodo largo, incluso puede durar durante varias generaciones, así que no tiene por qué ser un momento donde todos estemos viviendo ese periodo. Con lo cual, la parte del Kali es la parte mala de ese yuga, de ese ciclo. Para ellos también el Kali es un demonio de piel negra que cometió además incesto con su hermana Duruki. Esto es lo que cuentan las leyendas. Y tuvieron dos hijos, Bajyam, que era el miedo, y Meritiu, que era la muerte. Su segunda esposa era la diosa Alakashimi, que es el infortunio. Con lo cual, todo esto es una leyenda de dioses que podría tener mucho que ver con las historias de los dioses de la antigua Roma o de la antigua Grecia. Según el Majábharata, que es el libro de los hindúes, la era de Kali se inició en la medianoche del 12º día de la guerra de Kurukshetra. Kurukshetra significa una guerra que duró en total 18 días. En esa noche los dos ejércitos se negaron a detenerse al atardecer y siguieron matándose en la oscuridad. ¿Esto qué provocó? Pues que a mediados del siglo XVI el astrólogo Aryabhata determinó mediante varios cálculos astrológicos que ese momento podría haber sucedido entre el 17 y el 18 de febrero del 3102 a.C. Si queréis profundizar más sobre estas leyendas hinduistas, sobre estas guerras y un poco las creencias de ellos,
podéis encontrarlas por internet. Es una religión muy interesante, a mí me encanta todas las religiones, me gusta sobre todo, más que todas las religiones, me gusta el estudio de las religiones, me gusta todo lo que tenga que ver con la teología, porque me gusta aprender. Me gusta ver los paralelismos de una religión y otra, independientemente de que seáis o no creyentes, pero es muy interesante la cultura que se ha heredado de estas religiones. Para los hinduistas, que también se llama esta cultura la cultura védica, se habla de los 4 yugas o las 4 eras del yuga, en las que se divide toda la historia del mundo para ellos. Y la creencia real es la degradación de la sociedad hasta el fin de los tiempos, que, como os he dicho anteriormente, pueden ser un fin espiritual o de otro tipo. Vamos a definir ahora un poco las 4 eras. En la primera la llaman Satya Yuga. Es donde el bien reinaba en el mundo. Los hombres eran hombres buenos, los reyes eran justos, reinaba una anarquía, pero una anarquía positiva, donde todo el mundo era libre, podía hacer lo que quisiera y no existía el mal. Entonces llega la segunda era y algo de esta justicia o libertad empezaba a desaparecer, pero aún dominaba el bien. Así llegamos hasta la tercera fase y la cuarta sería la última, el Kali Yuga. Lo bueno de que ahora estemos supuestamente, según dicen ellos, en el Kali Yuga, es que sabemos que después volverá el Satya Yuga, es decir, ese momento donde vuelva a reinar la paz en el mundo. Pero, en este caso, esto lo que hará es que renovará el orden cósmico. El orden cósmico siempre se tendrá que renovar, siempre tendrá que estar en un perfecto equilibrio. Por lo tanto, será un círculo que empezará y finalizará siempre de la misma manera. No sé si habéis escuchado alguna vez esto ya ha pasado en la historia o esto volverá a pasar, y parece que es cierto que vivimos ciertas épocas donde hay un ciclo que no terminamos de aprender las generaciones del todo y parece que la historia se vuelve a repetir. Bueno, pues de esto hablan exactamente en el Kali Yuga. No sabemos si para esto quedan varios milenios, si quedan pocos años, si quedan pocos días, pero sí que es verdad que según los textos podrían incluso basarse en los tiempos que ahora mismo estamos corriendo. Pero no nos referimos a diciembre del 2020, ni siquiera a lo mejor a todo el 2020, sino que este sería el principio del fin. Así que aquellos que decís que estáis deseando que venga el 2021, si este Kali Yuga se cumple y es cierto todo esto, realmente el mundo no va a ir a mejor, cada vez va a ir a peor. Y esto que estamos viendo no tiene nada que ver con lo que vendrá después. Vamos a intentar ser un poco más exactos con algunos datos. En estas escrituras, el Satya Yuga, el primer ciclo, la era de oro, tendría una duración de 1.728.000 años. La siguiente generación, que se llama el Tetra Yuga, tendría una duración de 1.296.000 años. El tercero, el Dvapara Yuga, dura unos 864.000 años. Y al final el Kali Yuga dura 432.000. Con lo cual, menos mal que la Edad de Oro es la que más dura y el Kali Yuga la que menos dura. Como más o menos lo han fijado en el 3102, se diría, según los cálculos, que sí, efectivamente, estamos empezando el Kali Yuga. Pero como os digo, los datos no se pueden basar en estamos empezando hoy 2020 con el Kali Yuga, porque ya os digo que las fechas, en principio, a nivel espiritual, serían muy diferentes. El tiempo no pasa como nosotros lo tenemos contabilizado, sino que pasa de otra manera, mucho más lento. ¿Y cuáles son realmente las situaciones que existen hoy en día que puede que nos hagan pensar que quizás estemos en este momento de la historia? Bueno, pues ellos dicen que hay una serie de profecías que determinarían exactamente por qué estaríamos viviendo ese momento. ¿Acaso concuerdan estas profecías con las situaciones que vivimos en el mundo de hoy?
Bueno, pues esto recordará muchas profecías, como por ejemplo las profecías de Nostradamus, que hablan de épocas que no se sabe con certeza a qué se están refiriendo. Sí que es cierto que algunos textos, por ejemplo, ya os digo, en el caso de Nostradamus, podrían coincidir con algunos acontecimientos que han pasado hoy en día, pero otros podrían ser cualquier cosa o incluso cosas que no han llegado a suceder. Quizás si hemos cambiado el destino del camino o han dejado de suceder cosas en el mundo, quizás esos eventos no se han sucedido. Pero ¿cuáles son algunas de estas profecías? Vamos a empezar con la primera. Dicen que la religión será denostada, no se le dará importancia alguna y los líderes espirituales serán juzgados acorde con su forma material y no por su sabiduría. Bueno, esto lo podemos ver hoy en día. Sí que es cierto que hemos vivido épocas en el mundo donde la gente era muchísimo más creyente en las religiones, ya seas cristiana o católica o cualquier otra religión. La gente se tomaba muy en serio su religión, acudían todos los días a misa. Es raro que, por ejemplo, en los años 50 o 40 o 20 o 60 la gente no acudiese los domingos a misa, pero hoy en día la mayoría de la gente no va a misa. Eso para otros tiempos sería algo impensable. Sí, es cierto que está sucediendo. Podemos entrar en distintas polémicas a nivel psicológico de por qué la gente ya no tiene esas creencias, no tiene esas normas o están tan arraigados a su religión como en tiempos pasados. Podremos hablar de muchos de esos temas, pero sí que es cierto que está sucediendo. Otra de las profecías es que el dinero será el único signo de alta condición. Es decir, que el dinero estará igualado con la ley y será aplicada esta ley a la conveniencia del más fuerte, que sería también el más poderoso. Bueno, esto también lo estamos viendo. Al final, el que más dinero tiene, el que más posee, es el más poderoso. Claro, como podéis comprobar, los tiempos no son exactos y no es exactamente hablar del dinero de hace varios siglos que hablar del dinero de hoy en día. Por supuesto que el dinero se ha revalorizado. Hoy en día el dinero es mucho más importante que el dinero antiguo o anterior. Más que nada porque antes una moneda de oro era mucho más costoso que lo es hoy en día. O propiedades, o ganadería, o cultivos, hectáreas, etc. Todo esto se ha revalorizado, por supuesto. Así que hoy en día el dinero sí que es cierto que es mucho más importante que en la antigüedad. El tercer punto de este Kali Yuga es el que nos dice que hombre y mujer se unirán por la mera atracción superficial y no por amor. El éxito en los negocios dependerá del fraude y la hombría o feminidad de hombre y mujer se juzgará tan solo por su experiencia en el sexo. Bueno, este tercer paso creo que no hace falta que os lo explique, porque es algo que estamos viendo hoy en día. Y además es el paso que va más rápido en la evolución humana y en la evolución de la psicología social y en la sociedad en sí. ¿Por qué? Porque parece que de una generación a otra esto ha avanzado muy rápido. Solo nos atraen las personas a través de las aplicaciones y sobre todo como hoy en día con el COVID tampoco podemos relacionarnos de la misma manera que lo haríamos antes, pues está sucediendo que el bajarse aplicaciones y dar me gusta a una persona simplemente con el físico sin conocer a esa persona, porque obviamente primero nos va a atraer el físico, no podemos conocerle, pues estamos descartando a muchísimas personas que a lo mejor están en esas aplicaciones que quizás no sean físicamente tan agraciados o no nos gusten, pero es que seguramente muchos sean mejores personas que los que estamos diciendo que nos gustan solo por el físico. Pero no solo eso, cómo ha cambiado la publicidad, la televisión, cómo cambia la gente el físico, porque ahora mismo la gente obviamente se opera de estética y antiguamente esto desde luego que no sucedía. Así que digamos que el tercer punto también se está cumpliendo. Vamos a por el 4. Los brahmanas serán considerados como tales solamente por su aspecto externo, en lugar de por sus acciones y palabras. Ellos se refieren a los brahmanas, o más bien al brahmana o brahman, como una casta sacerdotal.
La conformarían pues, tanto los sacerdotes como los asesores del rey de esa época, pero también hoy en día lo podemos atribuir a aquellas personas importantes a las que se las sigue y se las admira por ser quienes son, de alguna manera. Pues también sigue diciendo que la posición espiritual de alguien se juzgará por sus símbolos externos. Se considerará erudito al que simplemente es bueno, con juegos de palabras. Los negociantes tomarán el lugar de los hombres de Dios y de los estadistas. Bueno, esto se refiere a que precisamente a la gente que se la admiraba antes por quienes eran, por los actos que hacían, lo buenos que podrían ser, se les empieza a juzgar simplemente por símbolos externos, es decir, simplemente por portar una bandera o por estar a favor de un partido o porque sean buenos con las palabras, que tengan un buen proceso neurolingüístico, que sepan atraer al público con sus palabras o con sus promesas, más por eso que realmente por lo que valgan como personas o por lo que valgan por sus acciones. Y esto es algo que estamos viendo mucho en la política. ¿De verdad creéis que muchos de los políticos que están en el poder valen algo como personas? ¿Valen algo ni siquiera por las acciones que hacen? No, simplemente parece que valen por portar una insignia de un partido, por decir que son quienes son, por prometer cosas que luego no cumplen y la gente les sigue y les tienen como la verdad absoluta. Y esto es muy peligroso. Vamos a por lo siguiente. Los principios religiosos serán sostenidos solo externamente para ganar reputación y no por devoción. La propiedad del débil será cuestionada y la gente que solo busca llenar su bolsillo y su barriga estará en las altas esferas. Algo que también vemos que está sucediendo. La religión ya no es una cuestión de devoción, de fe o de creencia, sino una especie de reputación. ¿Cuántas personas creen en una religión? Y no solo se refiere en este punto a las religiones, a las católicas, a las cristianas, a la musulmana. No solo se refiere a esto. Se está refiriendo a la gente que admiramos, a la pérdida de los valores en la sociedad actual, a qué es ganar reputación con más likes. A esto se está refiriendo por la devoción realmente de quiénes son, de cuántos seguidores tienen, de cuántos ganan, de qué coches tienen o dónde viven, todo solo por eso. Así que esto sería como una nueva religión, la religión de Instagram o la religión de los influencers. Probablemente podría estar refiriéndose a esto. Siguiente, las personas vivirán ansiedad, miedo y desequilibrio. Bueno, esto está a la orden del día, ¿no? La salud de la gente mermará y sufrirán por sed, hambre e injusticia. Habrá guerras entre hermanos a causa del dinero. Guerras a causa del dinero. Bueno, eso lo ha habido durante muchos años, pero es que cada vez lo hay más y lo habrá más. Con lo cual, miedo, ansiedad y desequilibrio. Por supuesto, qué mejor momento que ahora con el COVID, esto que están diciendo, ¿no? Me parece totalmente acertado y en este punto, desde luego, no se equivocan. Así que todas estas predicciones podemos ver que se han ido cumpliendo, se han cumplido o se cumplirán en uno u otro momento. Es verdad que todavía queda gente buena, que todavía hay esperanza, que todavía hay gente espiritual que realmente sabe esto y trata de luchar contra la inmoralidad del mundo, contra la falsedad, contra lo superficial, pero es verdad que si lo vemos en conjunto a nivel social, por desgracia, esto lo estamos viviendo. Así que sería una época de maldad y de confusión, pero también miremoslo por el lado bueno, porque es la parte de la liberación espiritual. Digamos que tenemos que aceptarlo cuanto antes, porque quizás ya está escrito, quizás tenía que pasar. Pero, ¿qué nos dice el Kali Yuga de aquellas personas que van a contener esa espiritualidad? Ellos hablan de la divinidad, de los hombres divinos, de su constante templanza, de la obtención de la dicha eterna, la lucha constante contra todo esto del nuevo mundo. Así que dicen que ellos permanecerán con su moral y con sus principios y que en cierto modo
quizás algunos tengan que morir en ese intento por alcanzar de nuevo el ciclo y el momento de oro que probablemente nuestra generación no la vea, pero que eso se lo van a anticipar a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y llegará un momento en el que sí que algunos se salven para llegar al fin a ser dichosos y felices. Como os he dicho, no sabemos con exactitud cuándo se sucederá esto, mientras que algunas personas dicen que será en el 3000 y algo, otras incluso apuntan al 2025 como punto álgido del momento en el que el Kali Yuga hará su aparición definitiva hacia la decadencia. Sí que es cierto que el apocalipsis o el fin de los tiempos o el juicio final existe en otras muchas religiones. Así que ahora vamos a hablar un poco y brevemente, para terminar con este capítulo y episodio de Cartas en la Oscuridad, de dónde aparece otros apocalipsis o otros Kali Yugas. Esta catástrofe global también la vemos en religiones como el judaísmo, el cristianismo, el islam, el zoroastrismo. El zoroastrismo es el nombre que se le da a una religión que deriva de una anterior llamada mazdeísmo, que se funda por las enseñanzas de un profeta que se llamaba Zoroastro. Y en otras muchas religiones también podemos ver un fin de los tiempos, como en los musulmanes, etcétera, etcétera. Es cierto que los mayas apuntaban al 2012, y es que muchos recordaréis que se hablaba de que el 2012 iba a suceder un cataclismo que iba a hacer desaparecer parte de la Tierra, no sabemos si por un volcán o por la caída de algún meteorito. Bueno, muchos estudios después de esto han dicho que sí, que los mayas apuntaban al 2012, que no nos habíamos equivocado de fecha haciendo los cálculos, pero que ellos no se referían exactamente a que en el 2012 iba a suceder algo, sino que podría ser el principio del fin de los tiempos, es decir, también el inicio del Kali Yuga o el inicio del juicio final. Pero, por ejemplo, vamos a leer los fundamentos del judaísmo. ¿Cuál es la fuente principal de la creencia en este fin de los tiempos de la Biblia hebrea o Tanaj, como también se le llama? Esto es una serie de 5 libros de Moisés que hacen referencia a la época judía y que también casualmente coincidiría con los tiempos que vienen. Los principios fundamentales de estos libros judíos son los siguientes. Por ejemplo, habla de que Dios redime a Israel, es decir, al pueblo judío. Ya aparece un nuevo éxodo. Dios volvería al pueblo judío, a la tierra de Israel. Realmente recordemos que los judíos no creen que Jesús de Nazaret, fuera el Hijo de Dios, sino que era simplemente un profeta más, y ellos siguen esperando la llegada del Mesías. También dice que todos los países reconocerán que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, que Dios resucitará a los muertos y creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, para ellos el Dios es un Dios que todo el mundo venerará, pero hemos visto en diferentes religiones que no es exactamente este comienzo de la era mesiánica tan parecido al catolicismo o a los cristianos como creíamos. En cambio, ¿qué dice la religión católica sobre el apocalipsis o el fin de los tiempos? Pues encontramos diferentes versículos donde dicen que no te inclinarás a ningún dios ni adorarás lo que dicen otros si no es la palabra de Dios, ni en la tierra ni debajo de la tierra. Es como si hiciera referencia a algo parecido al judaísmo, pero en otros términos. Ellos no dicen que llegará Dios a reinar por encima de los tiempos, sino que el bien superará la lucha con el mal. Con lo cual, en este sentido, también trata algunos otros simbolismos de la presencia de Dios en Israel, que puede decirse prácticamente que puede clasificarse como un objeto de adoración, pero no sería en este sentido la adoración hacia Dios, sino la adoración hacia la paz y
hacia la paz y hacia el bien en el mundo. También encontramos otras religiones como la evangelista, la adventista, los testigos de Jehová, los templos bíblicos y muchas otras religiones que hablan de este apocalipsis. Hay algunos simbolismos muy importantes que se hacen en estos textos, como por ejemplo los 7 sellos, o se habla de las 7 trompetas, el reino de Cristo, la mujer y el dragón, el reino de la bestia, los 144.000, la segnal de los 3 ángeles, la vendimia y las 7 plagas, esto también nos suena, el fin de la gran ramera y la victoria de Cristo y la caída de Babilonia, la nueva Jerusalén y por desgracia todos sí que acontecen y se unen en lo mismo y es un momento del demonio hacia el bien, es decir, la lucha eterna del bien contra el mal. Guerras mundiales, terremotos, enfermedades y que después de todo esto llegará por fin una época del bien. Y creo que esto es muy positivo, creo que si todas las religiones hablan de esto es porque en cierta forma va a suceder y tendremos que aceptarlo porque no podemos evitarlo, es como que ya estaría escrito. Con esto quiero decir que yo podría dar muchos razonamientos psicológicos de por qué estamos viviendo hoy en día en una sociedad así, de por qué se han perdido muchísimos valores, por qué no se respeta a la familia o la pareja, por qué no se respeta al prójimo ya, por qué estamos viviendo en un egoísmo. Y es que la sociedad parece que también nos está haciendo así. Y es como un poco la pescadilla que se muerde la cola. Tendríamos que ir al inicio para explicar el presente. Tendríamos que explicarnos primero por qué está sucediendo esto y por qué estamos en este momento donde parece que hemos perdido todo y no queremos además volver a ello. Y sobre todo, por qué hay tantas personas que son como zombies que ya viven metidos en ese Kali Yuga propio y personal. Pues hasta aquí el programa de hoy, no quiero que se extienda mucho. Acompañarme en el siguiente programa que haré. Solo deciros que mi opinión personal sobre el Kali Yuga es que no sé si estos tiempos son peores que los tiempos anteriores. Lo que sí que sé es que es cierto que estamos viviendo una deshonra a todos los niveles sociales. Estamos perdiendo la espiritualidad, la dignidad, el compromiso, la moralidad y muchos otros valores que creo que como seres humanos deberíamos de tener. Deberíamos de recorrer un poco la historia de nuestro mundo, de la Tierra, esa historia que parece que nos cuentan y empezar a pensar que quizás hay algunos valores que son importantes rescatarlos. La gente dirá, sí, pero es que en la época de la Reconquista, por ejemplo, la época medieval, moría muchísima gente, se mataba a gente porque sí, no había tampoco juicios demasiado justos. Sí, pero las personas vivían otras cosas muy importantes, mantenían ciertos valores humanos, el honor, la dignidad, muy a rajatabla en muchas ocasiones. Y no estamos hablando a nivel personal o a nivel de un país o de un momento histórico, estamos hablando en general. Y sí que es cierto que si miramos atrás, los peores tiempos donde existe más acumulación en todos los aspectos, en todas las esquinas de la sociedad, sería hoy en día. Hoy en día no tenemos ese vínculo con la espiritualidad que teníamos en la época medieval. Muere gente de diferente manera, hay menos enfermedades porque la medicina ha ascendido, tenemos mucha tecnología comparado con esos tiempos, pero sin embargo la superficialidad ha ascendido, cosa que en la época medieval no creo que importase demasiado, etcétera, etcétera. Entonces, si lo comparamos, sí, había cosas peores antes, pero también cosas mejores. Y ahora tenemos que conservar esas cosas buenas para que si tenemos que pasar por este Kali Yuga, sea cuantos menos mejor. Y recordad que gane el mal, según los textos históricos, o las religiones, o las leyendas, como queráis pensar, no significa que no tengamos que hacer nada y dejarnos llevar. Así que hasta el próximo programa de Cartas en la Oscuridad.